Hola amigos, bienvenidos al espacio del conocimiento, al espacio de la historia y al espacio del universo de los aztecas. Vamos a hablar del calendario azteca, de la piedra del sol. Vamos a hablar de su historia y vamos a hablar de la importancia que tiene en el estudio de la civilización mesoamericana y muy especialmente de la cultura mexica, de el desarrollo de la ciencia y el conocimiento que tenían los aztecas cerca de la astronomía, porque aunque le llamamos calendario azteca, este nombre es equívoco. No es un nombre que esté haciendo alusión a un verdadero calendario, ya que lo que plasmaron en el siglo XV los creadores, los escultores que, que se dieron a la tarea por encargo del emperador Atzayácatl de construir, crear la piedra del sol en este enorme bloque de 25 toneladas. En realidad es una cosmología o una cosmovisión del mundo tal como los aztecas mexicas lo pensaron en base a sus mitos, sus leyendas y sus tradiciones. Es decir, es la mitología volcada a la piedra, mostrada en la piedra y hecha piedra. Pero vamos a empezar a hablar del monumento. ¿Cuál sería entonces un nombre correcto para esta enorme piedra monolítica, para este enorme bloque de piedra tallada de manera tan exquisita y tan sofisticada que está llena de mensajes ocultos que vamos a descifrar para ustedes? Mensajes ocultos que provenían del conocimiento y de la ciencia matemática y astronómica que tenían todos los pueblos de Mesoamérica, pero muy particularmente los pueblos del horizonte posclásico. Muy particularmente lo que sabemos de estos últimos siglos de las civilizaciones mesoamericanas, ya que probablemente 2000 y 3000 años antes, las primeras culturas y civilizaciones de la antigua Mesoamérica habían desarrollado estos conocimientos. Es decir, que los herederos del conocimiento y de la sabiduría astronómica son los aztecas, son los mexicas, porque Tenochtitlán se funda en el año 1325. Pero ellos saben que en la antigüedad ha habido grandes civilizaciones, culturas, pueblos y sociedades que tenían un enorme conocimiento y ellos ambicionaban, deseaban ese conocimiento. Ellos buscaban por todos los medios aprender de las antiguas culturas ese conocimiento astronómico, matemático, de los cómputos del tiempo y de los cómputos astronómicos para conocer las estaciones y los periodos climáticos. Para las sociedades antiguas mesoamericanas era importante la astronomía porque tenía que ver con la meteorología. Los aztecas tenían dividido el año en 18 meses de 20 días. Y por lo tanto tenían un ciclo anual dividido en esos 18 meses. Si multiplicamos 18 por 20 nos va a dar 360 días del año. Y había 5 días, 6 días que eran, según si había año bisiesto, como hacemos nosotros, había que agregar cada X número de tiempo un día más. Entonces los pueblos mesoamericanos llamaban a este periodo de los 5 o 6 días el nemonteno, o los días nefastos, o los días sin fiestas, o los días sin dioses.
porque todos los demás días del año, los 360 días del año que quedaban, estaban dedicados a una advocación, a un dios, a una deidad protectora. Y en el Tonalpohualli, que era el calendario ritual, se atribuían a los días poderes y energías. Cuando uno nacía con la energía de ese dios o de esa diosa que le daba a la personalidad atributos. Entonces, para los aztecas, para los mexicas y para todos los pueblos mesoamericanos, los antiguos mayas, los mayas preclásicos, los mayas clásicos, los mayas posclásicos, que son contemporáneos de los aztecas, para los pueblos totonacos, los huastecos, los mixtecos, los zapotecas, todas estas civilizaciones, yo diría un enjambre de civilizaciones que vienen desde los olmecas, incluyo a los totonacos, a los huastecos, a todos los pueblos mesoamericanos, incluyendo las civilizaciones nahuas, la teotihuacana, la tolteca, la mexica y las otras civilizaciones nahuas, ese enjambre de civilizaciones nahuas que son muchísimas y que todas hicieron cosas portentosas, como los cholultecas, que construyen la pirámide más grande del mundo, el edificio hecho a mano más grande del mundo, que es esa montaña que vemos, que no es una montaña, es una pirámide, y encima hay un gran templo, porque ahí los españoles decidieron poner un gran templo. Pero en realidad, esta enorme Mesoamérica que viene desde Nicaragua hasta el estado de Chihuahua, o por lo menos hasta Zacatecas, se cubre de culturas y civilizaciones para las cuales el cómputo del tiempo es muy importante. Hay una ciudad en particular en Mesoamérica que se dedica a la astronomía y al culto del tiempo, y que es Xochicalco. Es la ciudad donde hay un gran observatorio, y los aztecas han aprendido de los pueblos antiguos, de los toltecas de Tula, de los habitantes de Xochicalco, han aprendido la vieja astronomía y todavía mantienen contactos con los mixtecos, los zapotecos y con los mayas, porque recordemos que los mayas todavía son una civilización viviente en la época de los aztecas. Muchos maestros que había en el Calmecac tenían vínculos o eran mayas, porque había un intercambio enorme de productos comerciales y de redes de comercio. Se comerciaban libros astronómicos. Había traductores del maya al náhuatl. Las grandes ciudades portentosas de la antigua Mesoamérica, como la Atenas de Mesoamérica, que era Texcoco, era otra ciudad dedicada al conocimiento. Su rey, Nezahualcóyotl, le había dado a Texcoco la vocación de ser una difusora del conocimiento. Por lo tanto, ahí también había un gran calmeca, como el de Tenochtitlan, y estaba llena de sabios. Y sabemos que en esos espacios de sabios había muchos maestros que venían de muy lejos, de otras civilizaciones muy avanzadas, como la mixteca o como la maya. Y había intercambio de conocimientos y de eruditos, porque era muy importante conocer el movimiento del tiempo. Entonces, lo que la piedra del sol que está adornando la sala mexica es la pieza de honor. Cuando uno viene entrando del patio central del Museo Nacional de Antropología, uno se encuentra al entrar a la sala mexica con la piedra del sol. Yo trabajé más de 20 años para don Pedro Ramírez Vázquez. Yo fui colaborador de él en asuntos de investigación histórica y arqueológica, y trabajé con él, lo conocí personalmente, fuimos amigos, y yo visitaba su casa y su oficina que tenía en la calle de Agua, ahí en Pedregal de San Ángel, y él visitaba mi casa. Y hacíamos un intercambio maravilloso de conocimientos. Me acuerdo que en algunas ocasiones que lo acompañé al Museo Nacional de Antropología, les recuerdo que don Pedro Ramírez Vázquez es el gran constructor. Él recibe el encargo del presidente Adolfo López Mateos de construir el recinto que se termina en 1964 de lo que llamamos el Museo Nacional de Antropología. Y don Pedro Ramírez Vázquez me dijo, yo pensé ahí, desde que se diseñó esta sala mexica, colocar
esta maravillosa obra de arte que es la Piedra del Sol. Nombre correcto, Piedra del Sol. Y este portentoso disco de piedra que está ahí sin acabar. ¿Por qué sabemos que está sin acabar o por qué decimos que no está acabado? Porque obviamente si vemos todos los demás grandes monolitos que hay en la sala mexica y en muchos lugares, en muchos espacios y otras salas, vemos que los monolitos son perfectamente geométricos. Y si observamos la Piedra del Sol, lo primero que vamos a notar es que está unida a la roca madre, no está tallada en su totalidad. El disco no está completamente tallado, sino que suponemos que cuando estaba en construcción hubo algún daño a la pieza y se fracturó. Los arquitectos imperiales y los grandes escultores imperiales se dieron cuenta y entonces no siguieron tallando la pieza para no provocar un daño mayor. Y entonces se quedó ahí sin terminar. Porque probablemente si hubieran tallado el círculo perfecto, la pieza se hubiera roto y se hubiera arruinado el trabajo. Entonces decidieron dejarla así y la colocaron dentro del recinto de Templo Mayor. Probablemente estuvo adosada a Templo Mayor, no sabemos, la mayoría de los especialistas han creído que se trata de un Temalacatl. ¿Qué es un Temalacatl? Es una piedra circular donde tenían lugar los juegos gladiatorios. Cada X número de meses había unas fiestas, había fiestas para celebrar, conmemorar eventos solares, y es muy probable que ocurrieran ahí pruebas gladiatorias. Es decir, se enfrentaban dos guerreros y tenía lugar después un sacrificio de sangre. Y es muy probable que la piedra tuviera este propósito, pero no lo sabemos a ciencia cierta. No sabemos si realmente fue un Temalacatl, que los hubo muchos, en donde tenían lugar estos combates rituales, ceremoniales, entre dos grandes guerreros, y lo hacían sobre una piedra circular, como la piedra de Tizoc, en donde vemos que hay todo un diseño para que tuvieran lugar estos juegos de guerra que tenían propósitos rituales. Pero lo que sí sabemos y tenemos bien claro es que esta pieza es tallada por orden del emperador Atzayacatl en el año 1479. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, no todo se pierde con la conquista. No piensen ustedes que todos los recuerdos y conocimientos de la civilización anterior se destruyen de un plumazo con la llegada de Cortés y la destrucción de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc es tomado prisionero y llevado al cautiverio por 4 años. Ya después él morirá en Izancarac, en la expedición de las Cibueras, acompañando a Hernán Cortés. Pero no se pierde. Hay grandes cronistas indígenas que sobreviven al deterioro y al derrumbe del imperio. Entre ellos está don Fernando Alvarado de Sosomoc. Es importante decir que la Piedra del Sol es mencionada en la obra de Alvarado. Don Fernando Alvarado de Sosomoc era el nieto del emperador Moctezuma y el bisnieto del emperador Atzayacatl. Y entonces él dice en la crónica Mexicayotl, este libro que escribe a mediados del siglo XVI y que es una remembranza de las viejas glorias imperiales, él escribe que su bisabuelo, el emperador Atzayacatl, mandó esculpir esta piedra justamente en aquella fecha de 1479, porque se había cumplido un año de fin de siglo y comienzo de otro siglo. Recordaremos, ya hemos mencionado, que los aztecas tenían cómputos astronómicos y calendáricos y de acuerdo a su modelo matemático
y astronómico y de cómputo del tiempo, ellos festejaban la llegada de un año, de un nuevo siglo cada 52 años. Cada atadura de años, las ataduras de los años eran 52 cañas o 52 varas que eran unidas con hilo de maguey. Se hacía una atadura y se decía, esto es un siglo. Ya pasaron 52 años, ya termina una época o un siglo y entramos al siguiente siglo. Y esto lo hacían cada 52 años y cada 52 años se hacía una ceremonia del fuego nuevo. Y en el año de 1479 le correspondió al emperador Atzayacatl la ceremonia de ir a Iztapalapán y ahí en lo alto del Cerro de la Estrella, en náhuatl, el Citlaltépetl, hacer una gran ceremonia donde todos los fuegos eran apagados y luego era encendido el fuego nuevo. Entonces, para conmemorar esta fecha de su reinado, él ordena la construcción de esta enorme piedra. Eso dice don Fernando Alvarado Casosomo. Mi bisabuelo lo mandó a hacer porque deseaba dejar una huella en la historia de esta fecha tan importante de su reinado. Fue la celebración del Día del Fuego Nuevo. Es muy probable que todos los datos que nos da se puedan corroborar fácilmente, porque inclusive en la piedra está labrada la fecha de 1479. Entonces es muy posible que estos datos sean respaldados por el estudio de las piezas. El calendario azteca, nombre que todos conocemos, fue nombrado así por una situación accidental. Cuando llegaron los españoles, vieron la Piedra del Sol con mucho enigma. Dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué tiene? Destruyen el Templo Mayor y encuentran muchas piedras, muchos monolitos, más de 100. Y entonces, pues quieren acabar con la antigua religión, con los antiguos cultos. A los españoles les impresionó mucho, les causó mucho horror, terror y pánico que los aztecas practicaran los sacrificios de sangre, los sacrificios humanos, las decapitaciones, porque a veces se moría por decapitación, y las aperturas del pecho a la mitad del pecho para sacar el corazón. Esto les causó horror, les hizo, no entendieron la visión cósmica, cosmogónica y ontogénica del mundo prehispánico, del mundo indígena, el mundo mesoamericano y las civilizaciones arcaicas. No entendían por qué se sacrificaba en los altares a mexicas o azteca mexicas a los seres humanos. Les costó mucho trabajo y entonces asociaron todo lo que era el culto ceremonial de los pueblos vencidos con demonios. Es que el diablo les sugirió eso, es que son los demonios, Huitzilopochtli, Huichilobos decían ellos, el nombre que usaban, es un demonio. Y entonces hay que acabar con esta religión demoníaca. Hay que moler las piedras, hay que destruirlo todo, pero era muy difícil. Imagínate nada más una piedra de 25 toneladas, un disco que tiene 20 centímetros de ancho, pues ¿cuánto te llevas en hacerla pedacitos? Y luego si tienes 100 monolitos, pues ¿cuándo vas a acabar? Entonces se dieron cuenta que no era posible, no era práctico, no era viable, porque además los indígenas se negaban a hacerlo. Ellos no querían, tenían respeto por su tradición y por sus dioses, hacer aquello. Estaban cristianizados, pero muy por encimita. En el fondo, los indígenas seguían adorando a sus dioses. Será hasta la tercera y cuarta generación de descendientes que se desarraiga este sentimiento. Por lo tanto, Hernán Cortés tomó una decisión. Vamos a enterrarlos. Qué maravillosa decisión. Porque era como preservarlos. Entonces toman la Piedra del Sol y la entierran. La entierran
y quieren ingenuamente que ha muerto la antigua religión, ha muerto el antiguo pasado, ha muerto el antiguo conocimiento, porque han enterrado todas las piedras sagradas de los templos de aquel recinto de 78 edificios que describe muy bien Bernal Díaz del Castillo, que describe muy bien Fray Bernardino de Sahagún, y han creído ingenuamente que el pasado se borró. Bueno, eso pensaron, pero el pasado regresó. Los grandes edificios coloniales, como la catedral, el palacio virreinal, se hicieron sobre los antiguos, y se hicieron plazas y calles y acequias y edificios, mercados, inclusive como el mercado del Volador, que estaba ahí en la Plaza Mayor, que era el nombre verdadero que los españoles le dieron a lo que llamamos el Zócalo. Ahí en la Plaza Mayor, pues todo quedó pavimentado, y vinieron los siglos, el siglo XVI completo, el XVII, y a finales del siglo XVIII llegaron los tiempos de la Revolución Francesa, en la Ilustración, los ideales de un mundo moderno y modernizado. Y entonces esto inspiró a algunos virreyes, como Revillagigedo, para remodelar el centro histórico de la Ciudad de México. Nuevas plazas, nuevas calles, nuevas avenidas. Y entonces se hizo un gran diseño porque encargaron a don Manuel Tolsá que hiciera el caballito, la estatua del emperador Carlos IV, español, el rey de España, don Carlos IV de Borbón. Y había que hacer una gran plaza de mármoles y un gran centro, un gran zócalo, un gran centro con la estatua ecuestre a manera de un César romano que iba a ser colocada porque iba a haber una gran fiesta. La Catedral de México se había construido y se tardaron 300 años en construirla. Entonces, para el año 1808 casi estaba terminada y la iban a inaugurar. Entonces, las obras de remodelación empezaron desde 1790. Ya había esta idea de renovar la capital de Nueva España y duraron 20 años, de 1790 a 1810. Y en todo ese proceso de remodelación del centro histórico, ¡oh sorpresa! Sorpresas que da la vida, empezaron a sacar monolitos. Sacaron a Coatlicue, la diosa de la tierra, la diosa madre. Sacaron muchas piezas más pequeñas y luego encontraron el calendario azteca, la piedra del sol, y los extrajeron de la tierra. Estaban a media vara de profundidad, algo así como 40 centímetros, porque una vara eran 80 centímetros. Y entonces, cuando la sacan, cuando la extraen y la muestran, pues nadie entendía de lo que se trataba. Y llamaron a un sabio, Soto y Gama, el doctor Soto y Gama, que viene y ve la pieza. Soto y Gama ya era un especialista en temas prehispánicos porque a Soto y Gama le había tocado recibir todos los papeles viejos del museo de aquel gran explorador que alguna vez les platiqué su historia, que llegó de Italia y que había hecho una colección de 300 piezas maravillosas sobre mapas y documentos antiguos del mundo prehispánico. Entonces a Soto y Gama le toca la suerte de heredar parte de los papeles que tenía Boturini, este sabio italiano que había llegado a México y era dedicado a rescatar códices. Y entonces Soto y Gama va a ser convocado por el virrey y él opina que la pieza no debe destruirse, que el calendario azteca no debe destruirse. Curiosamente hoy sabemos por Chavero que él le da ese nombre falso de calendario azteca. Fue Soto y Gama el que le da ese nombre falso de calendario azteca. Y ya se queda con el nombre. Y la piedra del sol es, por sugerencia de Soto y Gama, colocada. Él decía, recuerden ustedes que las civilizaciones europeas, las grandes civilizaciones europeas, gastan enormes sumas de dinero en rescatar las piedras antiguas de las
culturas tradicionales, como en la ciudad de Roma, que los italianos gastan mucho dinero en rescatar los monumentos antiguos. Ya existía la moda de llevarse obeliscos de Egipto para Rusia, para Italia, para Europa. Ya lo habían hecho los zares rusos, ya lo habían hecho los personajes europeos. Luego lo hará, al poco tiempo lo hará Napoleón, que va a hacer un saqueo de Egipto y se va a llevar a París cientos de monumentos. Y entonces él dice, nosotros que tenemos la ventaja y la dicha de tener estas piedras arcaicas, que podemos estudiarlas, pues vamos a preservarlas. A Coatlicue se les hizo muy fea a Coatlicue y la enterraron. No quisieron preservarla, la enterraron, que no se viera. Pero el calendario azteca era como que una pieza muy sugerente y la conservaron. Y se decidió ponerla adosada a la torre poniente de la catedral. Entonces quedó ahí adosada a partir de 1791, quedó adosada al muro poniente de la torre de catedral para que toda la gente al pasar la viera. Y la gente decía, ahí donde está el calendario de los aztecas, y ahí se quedaban de ver. Era como un punto de encuentro, un punto de referencia, y se convirtió en algo así como un símbolo de la Ciudad de México. Esta fue la buena suerte que tuvo la Piedra del Sol, y ahí estuvo, pues ahí va a estar mucho tiempo, porque ahí va a estar hasta la época de Don Porfirio, hasta finales del siglo XIX, que es llevada al Museo Nacional, al salón, al enorme salón de los monolitos, pero ahí está prácticamente, pues, un siglo, prácticamente un siglo está adosada a la torre poniente de catedral. Inclusive hay un hecho muy desafortunado. Si ustedes se fijan bien en la cara de la piedra del Sol, de Tonatiuh, del centro de la Piedra del Sol, van a ver que tiene balazos, porque cuando llegaron los yanquis y ocupan el Zócalo, en esa guerra que hubo entre México y Estados Unidos en el 46-47, agarraron la piedra como tiro al blanco. Vieron muchos círculos y empezaron a darle balazos. Tiene más de 100 tiroteos, más de 100 balas que rebotaron en la piedra, pero sí causaron daños. Este fue un hecho muy desafortunado. El Zócalo, en esa guerra que perdimos frente a los Estados Unidos y que nos arrebató la mitad de nuestro territorio nacional. Y las consecuencias todavía se pueden ver en la Piedra del Sol, porque repito, la utilizaron como fue rescatada hacia el 1885, llevada al Museo de Arqueología, de Historia de México, que ya existía en los tiempos de Don Porfirio, y Don Porfirio era un gran protector de los hallazgos arqueológicos, de las zonas arqueológicas, destinó enormes sumas de dinero para que se apoyara el estudio de la arqueología mexicana. Inclusive más tarde don Leopoldo Batres es una figura importante en el periodo de Porfirio Díaz por el rescate que hace de muchas piezas y zonas arqueológicas en nuestro país. Esta enorme pieza tiene 300 tiene, aquí vamos a ver, miren, me gustaría mostrarles este grabado donde se ve, a ver si la cámara nos ayuda, la piedra adosada. Es enorme, tiene 3,60 metros, pero aquí la alcanzan a ver, aquí está la torre catedral, y aquí estaba colocada desde 1791 el calendario azteca en la parte de abajo de la torre catedral, de la torre poniente de la torre catedral, que es la Plaza Mayor, ya en épocas del México independiente. Y es cuando es utilizada como tiro al blanco aquí, durante la invasión americana del 46-47. Aquí estaba la chusma de soldados yanquis, y bueno, pues nada les impidió utilizar la piedra. Aquí tenemos una efigie, un dibujo del calendario azteca. Aquí vemos, me gustaría que ustedes vieran las
facetas o los círculos o los aros en la forma tan perfecta como está confeccionada. Recuerden, esta pieza pesa 25 toneladas, el grosor, el espesor es de 20 centímetros y el diámetro de 3 metros 60. 3 metros con 60 centímetros. Y es una estructura perfectamente geométrica que el emperador Sayacas le encarga a sus arquitectos y a sus artistas, a sus escultores, y la vamos a estudiar y a ver por círculos. Aquí tenemos el primer círculo, que es la cara de Tonatiuh. Este primer círculo es la cara del dios solar. Tonatiuh es uno de los nombres que recibe el sol. La cara de Tonatiuh. Voy a valerme de este otro modelo, porque aquí podemos ver con más nitidez exactamente este primer círculo. ¿Qué vemos en el primer círculo? Vean ustedes aquí este modelo. Aquí vemos que a este primer círculo, a la cara del dios solar de Tonatiuh, dice Alfonso Caso, él lo dice en su estudio sobre la piedra del sol, él menciona y señala, ahí vemos, primero que nada, los ojos de Tonatiuh. Aquí están los ojos. Y una serie de elementos que nos señalan el nombre de este dios. Es Olin Tonatiuh, sol de movimiento. Este sol de movimiento tiene su boca enorme y abajo sale una lengua que no es una lengua, es una navaja de obsidiana. Una navaja de obsidiana porque este sol devora corazones. La gran pregunta sería, ¿y por qué este sol devora corazones? ¿Qué significa o qué representa devorar corazones? Bueno, en la mitología náhuatl, en la mitología mexica, el sol no existía y el universo, el mundo, no existía, sino que el sol fue creado por el sacrificio de dos dioses que en Teotihuacán se lanzaron a una hoguera. Uno se llama Tecuchistecatl y otro se llama Nanahuatzin. Entonces, los dioses, para que funcionara el mundo, se dieron cuenta que Nanahuatzin sube convertido en sol y el otro dios, el dios avergonzado, el dios que era más cobarde, Tecuchistecatl, que le dio miedo echarse a la hoguera, se echa en segunda instancia y se convierte en la luna. Y así es como, según la mitología azteca, nacieron el sol y la luna. Pero el sol no se movía. Y entonces hubo necesidad de nuevos sacrificios, además de los sacrificios terribles de estos dos dioses que se tuvieron que lanzar a una hoguera y arder en una hoguera para que hubiera sol, vida y movimiento. Entonces hay que hacer un nuevo sacrificio para que el sol se mueva, para que funcione el universo, para que haya día y noche, porque si el sol no se mueve, pues no puede haber día y noche, y si no hay día y noche no había un ciclo de vida, porque se requiere de la noche y se requiere del día, que son los opuestos filosóficos. Toda la cultura y la civilización mexica está basada en la dualidad. La dualidad está compuesta por la complementación y oposición de los opuestos, es decir, día y noche, calor, frío, oriente y poniente, norte y sur, arriba y abajo, adentro y afuera. Toda la concepción mitológica y filosófica de la cosmovisión del mundo mexica está basado en el equilibrio de estos opuestos. Cuando se rompe el equilibrio se produce el caos y viene una era cataclísmica. Ese caos se convierte en un cataclismo que destruye y acaba con el mundo creado. Entonces, los aztecas, los mexicas han decidido hacerse cargo de que el mundo funcione y Olin Tonatiuh, el 4 movimiento, el sol de vida y movimiento, Olin Tonatiuh funciona. Y entonces es necesario ayudarle al sol, que tiene que luchar contra la oscuridad y las potencias nocturnas, contra la luna, para ser más específicos, que es la diosa Coyolxauhqui, tiene que luchar, habrá su partido todos los días para que el día no se muera y el universo no deje de existir. Y entonces en esa lucha cósmica los hombres deben ayudar. ¿Y cómo ayudan? Con su sangre. Y por eso tienen lugar los sacrificios humanos en las piedras sagradas,
en lo alto de los adoratorios, como en el caso del Templo Mayor, que tenía un altar solar, ahí tenían lugar los sacrificios humanos. Y ahí la sangre que fluía de los humanos permitía al sol reponer energías, energía y poder y fuerza para volver a luchar todas las noches cósmicamente. Cuando los cielos se tiñen de rojo, los aztecas decían que era la sangre del sol. Por eso las nubes se ven rojas en el ocaso, al anochecer, y en el alba al amanecer. Porque es la sangre del sol que a raudales corre y muestra las heridas que el sol, en su heroica guerra, combate todos los días contra la oscuridad para que prevalezca la vida, el movimiento y el mundo, y por lo tanto la humanidad, y para que tengan lugar todos los ciclos, el ciclo de la lluvia, el ciclo del crecimiento del maíz, el ciclo de la civilización, que las ciudades estén bien, que los hombres estén bien, pero los hombres deben ayudar. Entonces por eso hay sacrificios humanos, para mantener el equilibrio cósmico y la vida del sol. Y entonces este pedernal, esta navaja, este tecpat, este cuchillo de obsidiana, es su lengua. Y sus dientes devoran los corazones. Entonces aquí tenemos la mirada del dios solar, sus signos, sus glifos, que nos dicen: yo soy Olin Tonatiuh, 4 movimientos, soy el equilibrio del universo. Y aquí vemos que hay 2 garras, aquí casi no se alcanzan a ver, pero son 2 manos, y son garras de águila, porque el sol es concebido como un águila. El águila pautero, el águila que desciende. En la mañana es el águila que asciende, y en la tarde es el águila que desciende. Pero es el sol que sube al cenit y baja del cenit todos los días, que mantiene su ciclo cósmico de movimiento y vida, que es lo que permite que todo esté en orden y todos seamos felices. Y eso es lo que vemos en esta figura. Aquí vemos todos los elementos que decoran el rostro de Tonatiuh, ataviado como un dios y como un rey, el rey del cielo, el rey del universo, y tiene sus orejeras, tiene una serie de elementos. Entre ellos hay muchas arrugas porque es un dios viejo, tiene muchas arrugas porque es un anciano cósmico. Y aquí tenemos el Olin Tonatiuh. Vamos a cambiar de hoja y vamos a ver el segundo círculo. En esta maqueta que tengo aquí de la piedra, podemos ver que podemos cambiar y ver únicamente el segundo círculo. Este sería el segundo círculo. Es decir, que aquí ya podemos ver con más claridad que hay un segundo círculo, y este segundo círculo lo podemos describir así. Aparecen aquí 4 cuadrantes. Otra vez el concepto del equilibrio. Y estos 4 cuadrantes son los universos anteriores que hubo y las humanidades anteriores que existieron, pero que fueron destruidas por cataclismos. Cuando se pierde el equilibrio, termina el orden y caemos en el caos, se acaba el mundo. Y luego vuelve a renacer y vuelve a ser creado por los dioses. Como fue creado el quinto sol, así fueron creados 4 mundos anteriores y fueron destruidos. El primero de los mundos es el mundo, el universo de los jaguares. El primer mundo fue el de los jaguares, o Xomatli, el de los jaguares. Y ese primer mundo fue destruido después de ser creado, y fue destruido por terremotos, y fue destruido porque salieron grandes jaguares de la tierra y devoraron a la humanidad. Solamente unos cuantos sobrevivientes se convirtieron en monos. Y así terminó la primera edad del mundo, o el primer sol. 4 jaguar, así se llama esa era y ese sol. El sol 4 jaguar. El segundo sol, el sol de la segunda edad o era, aquí lo tenemos representado por Ejecatl, el rostro del dios del viento, y se llama 4 viento. A este jaguar lo podemos asociar con la tierra. 4 tierra podría llamarse también, y a este hay que llamarlo 4 viento,
porque está asociado a los vientos. Y esta humanidad y este mundo se terminó porque hubo grandes huracanes que mataron a toda la gente, mataron a toda la humanidad. Solamente hubo unos cuantos sobrevivientes y la mayoría de los hombres pereció. Después tenemos la tercera era o la tercera época, que es el símbolo del dios Tlaloc. Se le puede llamar 4 tempestad, pero era una tempestad de fuego. El dios Tlaloc no está asociado solamente con la lluvia. Sí, claro que se le asocia con la lluvia, porque es el dios del agua y de la lluvia que cae del cielo. El agua que cae del cielo y las tormentas y las tempestades de agua, pero también del cielo caen rayos, lluvia de fuego. Entonces esta fue una tempestad de rayos, una tormenta eléctrica y una lluvia de fuego que acabó con la humanidad. Y esta humanidad fue destruida y fue la tercera humanidad que fue destruida. Y después de que ese mundo se destruyó, vino un cuarto mundo que lo vemos en el último cuadrante. Recuerden, aquí es el primero, el 4 jaguar, el segundo es 4 viento o 4 Hecat, el tercero es 4 asociado a Tlaloc, 4 tempestad, y es una tempestad de lluvia de fuego. Y el cuarto mundo que existió antes del quinto sol, el cuarto sol, está asociado a la diosa Chalchutlicue, a la diosa de las aguas de los ríos. Y esta humanidad fue destruida por un diluvio de lluvia que arrasó toda la tierra. Y la inundación acabó con todos los humanos. Solo unos cuantos sobreviven. Y así termina la cuarta era o la cuarta humanidad o la cuarta edad. Aquí tenemos los 4, alcanzamos a ver. Y entonces vemos aquí las figuras. Claro, aquí es el jaguar. Creo que sí nos está quedando claro. Si no, la cámara me va a ayudar. Jesús, ¿sí me ayudas con la cámara? Para poder enfocar. Aquí tenemos, claramente podemos ver la figura de el jaguar. Ahí podemos distinguir aquí la figura de Hecatl, el dios del viento. Acá tenemos la figura de Tlaloc, la representación del glifo de Tlaloc. Y aquí el de la esposa de Tlaloc, que es la diosa de las lagunas de los ríos, la diosa de las aguas sobre la tierra. Entonces aquí tenemos los 4 soles y las 4 destrucciones o aniquilaciones de la humanidad, y luego viene la creación del quinto sol, y ahí tenemos la explicación de la que podría ser. Voy a traer un modelo que pueda mostrarles con mayor claridad esta imagen. Aquí tenemos esta imagen. Aquí vemos claramente, con más precisión, la figura. Aquí se alcanza a ver, porque es más grande, aquí la figura de un ocelote. Ahí vemos un diente del ocelote, el ojo del ocelote, y aquí tenemos Hecatl, el glifo de Hecatl, del viento. Y acá tenemos, aquí vemos la cara de Tlaloc, aquí vemos el ojo de Tlaloc, todos los elementos que siempre decoran la figura del dios. Y aquí vemos el glifo de la señora Chalchutlicue. Entonces, así se acabaron las humanidades anteriores, y lo que nos está diciendo la piedra del sol es una cosmogénesis, es decir, cómo fue creado el universo, el mundo y las humanidades, y cómo fueron destruidas en 4 épocas específicas. Hay muchos datos matemáticos. Cada una de estas edades tiene un número determinado de años. Conocemos los años de cada una de las edades, pero eso tiene que ver con conceptos de numerología azteca, mexica, que ya iré tocando probablemente cuando hable de numerología mitológica, porque no son cantidades, cuántos años duró cada uno, son elementos numerológicos, pero tienen que ver con mitologías y conceptos astronómicos.
Vamos a pasar al tercer aro. Vamos a continuar viendo los aros. Ya vimos dos y ahora viene el tercer aro. Cuando vayan al museo, por favor, fíjense muy bien en cada uno de los aros. Este sería el tercero. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos una banda circular, perfectamente circular, dividida en cartuchos. 20 cartuchos. Estos cuadritos, vamos a llamarles así como en la egiptología, cartuchos. Estos cuadros son cartuchos y adentro de cada cartucho hay un símbolo. Y son 20 símbolos. Si lo vemos completo, bueno, pues aquí tendríamos los 20 cartuchos que podrían ser el tercer disco. Recuerden, el primero es la cara de Tonatiuh, el segundo es la explicación de los 4 soles anteriores, y en la tercera banda es la explicación de los 20 días que tienen los meses del calendario náhuatl. Los 20 meses, digo, los 20 días que cada uno de los meses. Hay 18 meses de 20 días, 360 días. Cuando vemos con claridad esta banda, vamos a quitar esta para tratar de ver cómo está la banda. Vamos a ver que hay que empezar la lectura aquí, en medio, y de ahí a la izquierda. Toda la lectura de las estelas aztecas, como en muchas mayas y de otras sociedades antiguas, culturas antiguas, tenemos que entender que hay un orden de lectura. Aquí el orden es siguiendo el círculo, pero partiendo a la izquierda. Aquí comienza y aquí termina. Y ahí vamos a encontrarnos con una cantidad específica de días, que son los 20 días que tiene el mes. Voy a ir con ustedes mostrándoles cada uno de los días. Tenemos aquí el primer día, a partir de la mitad exactamente del cení de la piedra, y ahí tenemos a Zipactli, el cocodrilo. El primer día del mes en todos los calendarios es cocodrilo, Zipactli. El segundo es Jecatl, viento. El tercero es Cali, que es, vean ustedes, este es un glifo muy común. Está asociado a casa, pero también está asociado a aldea o pueblo, a ciudad o villa. Y ese es Cali, casa. El cuarto es Quetzalpalin, lagartija. Ahí podemos ver el cuerpo de la lagartija con mucha claridad. El quinto es Coatl, serpiente. Ahí vemos la serpiente enroscada. El sexto es muerte y es una calavera. Miquistli, muerte. El séptimo es venado, Mazatl. En lengua náhuatl se dice Mazatl, y ahí vemos el venado. El octavo es Tochtli, el conejo, y ahí vemos el conejo. Ahí está el conejo. Tochtli. El 9 es Atl, significa agua, y el 10 es perro. Y así llegamos, aquí con perro, a la mitad. Recuerden ustedes, son 10 de un lado y 10 del otro lado. Son 20 en total. Entonces la primera mitad comienza acá en Zipactli, cocodrilo, y termina en perro. Termina en Iscuintli. Es el nombre náhuatl para el cánido, para el perro. Iscuintli. Y aquí tenemos ya los 10 signos de la mitad, de la primera mitad de la lectura de los días del calendario. Después aquí tendríamos de la mitad para acá, la segunda mitad, y empezaríamos con mono. Ahí vemos la cara de un mono, Osomatli, mono. Después aquí vemos malinali, que quiere decir pasto, es la hierba del campo, es pasto. El siguiente número es acatl, es una caña o un carrizo. Caña o carrizo es acatl. Después el 14 es ocelot, jaguar. Podemos distinguir perfectamente los rasgos del jaguar. Y el 15 vemos que es un águila, ahí está su pico del águila, cuautli, águila. Y luego el 16 es coscuautli. El coscuautli es el sopilote. Entonces aquí vemos claramente los picos de las aves, acá, así como acá vemos los rasgos
felinos. Aquí vemos el águila y luego el zopilote, con mucha claridad. Y luego, el 17, ya vamos a terminar, tenemos Olin. Este símbolo es el Olin, el movimiento, símbolo de movimiento. Y el 18 es Tecpat. Vemos que es como la lengua de Tonatiuh. En el primer círculo, una navaja de obsidiana. Tecpat es cuchillo de obsidiana o es obsidiana o navaja. Y luego el 18, el 19, ya vamos a terminar. Ahí vemos Quiwit, que significa lluvia. Y al final, el último es Xochitl. Aquí está la flor, las hojas de la flor, y en el centro está el ramillete de la flor, es el 20, es Xochitl, flor. 19, lluvia, 20, flor. Y así hemos hecho la revisión de las 20 figuras de la tercera corona, o tercer aro, o tercer círculo, para la comprensión del estudio del calendario azteca. Es decir, aquí vemos claramente, primer círculo, la cara de Tonatiuh, con sus ojos, su lengua de pedernal, su signo que nos dice yo soy Olin Tonatiuh, 4 movimientos, sol de 4 movimientos, y luego vemos las garras, los elementos de la cara, las arrugas, los dientes, la boca, y luego tenemos el segundo círculo, donde vemos las 4 edades mitológicas o míticas, la del Ocelot, la de el viento, la de la lluvia o tempestad de fuego, y la del diluvio, asociada a cada uno a elementos de deidades, como en el caso de Hecatl, o en el caso de Tlaloc, o Chalchutlicue. Así vemos cada uno de los círculos, y luego viene el tercero con las 20 figuras que representan los días de los meses. Por eso es que el doctor Gama se confunde. Él piensa que es un calendario, pues porque ve la cuenta de los días del mes. Por eso él le da el nombre de calendario azteca. Pero Soto y Gama fue la primera impresión que tuvo, y el nombre se quedó. Y ya se convierte en uno de los grandes errores históricos, porque no es un calendario, es una piedra cosmológica. Es una conmemoración para una ceremonia del fuego nuevo, en la época de Atzayacatl, en el 1479, y que se hace con ese propósito de rememorar fechas cósmicas, porque hay un evento importante que es el cambio de siglo. ¿Qué hay más allá? Vamos a ver la cuarta banda, aquí la vemos. Lo primero que vemos en la cuarta banda es que es el arranque de los rayos solares. Aquí están los rayos solares, uno grande que va al norte, otro que va al este y otro que va al oeste. Y otros más pequeños que van al noreste, al noroeste, al sureste, es decir, son 8 rayos, uno que va al sur, y que nos está mostrando el sol y su irradiación, porque a través de la irradiación solar el sol se mantiene con vida y energía. Los aztecas conciben que del sol sale una energía que le dan el nombre de tonal, el tonali. El tonali es la fuerza del sol que llega a nosotros y nos da vitalidad, nos mantiene vivos. Y de hecho, el tonal es el alma. Se cree que el alma del ser humano, la que sobrevive a la muerte, está hecho con material solar, tiene elementos solares, energéticos. La vida es tonali, es decir, hay un tonali, hay una energía de la vida que se desprende del sol y que se desparrama en todas las direcciones cósmicas, en todas las direcciones. Los rayos del sol alcanzan todo el universo conocido, todo lo que existe, y mantienen con vida todo lo que existe. Él nos da su vida, nos regala su vida a partir de sus rayos, y nos mantiene vivos y sanos, saludables.
hay un vínculo con el Sol. Y aquí además vamos a encontrar algo muy importante para la numerología de la piedra del Sol. Vamos a encontrar que entre cada uno de estos rayos va a haber chalchiutliques. Quiero que vean la cantidad. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chalchiutliques entre el primer rayo del norte y el rayo oriental. Es muy importante. Tanto para oriente como para poniente, en las dos direcciones vamos a encontrar lo mismo. Aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chalchiutliques. O sea, 10 chalchiutliques acá, 10 chalchiutliques allá. La palabra chalchiutlique está asociado con lo que es más valioso, lo más caro, lo más precioso, lo más deseado por la gente, lo más hermoso. Todo eso es chalchiutlique. ¿Qué pueden ser los chalchiutliques? Bueno, se considera que lo más caro que hay, lo que es más valioso en el mercado y lo compras y se puede hacer atesorar y te da mucho prestigio, es el jade. Entonces son cuentas de jade. 20 cuentas de jade, 10 para acá, 10 para allá. Y abajo vamos a encontrar otras 20, total 40 cuentas de jade. El círculo nos habla de 40 cuentas de jade que está entre los rayos solares. Eso significa que del Sol viene todo lo hermoso, todo lo precioso. La vida es preciosa. No hay nada más valioso que la vida. Entonces la vida se asocia al jade. La vida se asocia al jade. Y aquí también podría estar la turquesa. La turquesa es tan valiosa como el jade. Y las plumas de quetzal. El oro. Pero fíjense, los 4 elementos son solares. El oro es solar, es amarillo. Se dice que son las lágrimas del Sol. Cuando el Sol lagrimea, cae oro. Son cuentas de oro. Entonces, el oro es solar. Y el oro por eso es valioso y precioso y hermoso porque viene del Sol. El oro es solar, el jade es solar, la turquesa es solar y las plumas de quetzal. Y en el mercado de Tenochtitlan nada valía más que esos 4 elementos que son los que mencioné. La turquesa, el jade, el oro, que son carísimos, y las plumas de quetzal. Las plumas del ala de quetzal y las plumas de la cola del quetzal son algo verdaderamente precioso. Cuando hable del penacho de Moctezuma les voy a explicar muchas cosas acerca de las plumas del quetzal, lo que representa y lo que simboliza. Pero aquí lo importante es ver que la cuarta banda, donde están los rayos solares que desprenden la vida y el tonal, y luego de ahí el tonali, el alma humana, que está hecha de tonal, el tonal hace el tonali, y el tonali hace el tonal. Entonces, es la energía de la vida, vita vitalius, la vitalidad de la vida, que se esmera, que viene del Sol y que a él le debemos al Sol nuestras vidas. Por lo tanto, debemos estar muy agradecidos con el Sol y aceptar que Él tome nuestra vida, puesto que Él nos ha dado la vida. Es una visión cosmológica. Y finalmente, después de esta banda, vienen las 2 últimas. Aquí están las constelaciones de todas las estrellas. Son elementos que tienen que ver con Venus, sobre todo con la estrella Venus. Y todas las constelaciones, las galaxias, las constelaciones, la dimensión de todas las estrellas. Y aquí algo importante, el cuerpo de las estrellas forma una Xucoatl, una serpiente de fuego. Y aquí estas 2 serpientes de fuego muestran sus caras. Aquí están las colas de las serpientes de fuego. Aquí hay muchos elementos esotéricos profundos para entender el origen de la vida. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos elementos matemáticos que un día les voy a explicar más ampliamente y que tienen que ver con la numerología que les platicaba, desde cuánto mide cada era, para ir entendiendo cómo está estructurado, porque esto tiene que ver con el Tzolk'in, tiene que ver mucho con la visión maya del universo. Aquí hay elementos sagrados y mitológicos y elementos matemáticos y astronómicos.
Pero al final, las dos Xiuhcoatl, que también alguien las ha llamado dragones, los dragones son serpientes de fuego y avientan fuego. Entonces son dragones porque avientan fuego. Y estas serpientes de fuego son como las balsas por las que el sol cruza el firmamento. Sobre estas dos serpientes, el sol camina, hace su movimiento celeste. Atraviesa el cielo sobre la balsa de las dos serpientes. Son donde apoya sus pies el sol y cruza el cielo. Por lo tanto, estas dos serpientes, Xiuhcoatl, serpientes de fuego, son dos seres mitológicos que sirven al sol como movimiento, le dan el movimiento. Son seres mitológicos extraordinarios, ya hablaré de ellas, son muy importantes en la mitología, pero ellas representan eso, el poder del sol. El poder solar está representado por las dos serpientes. Entonces aquí están todas las estrellas y son los cuerpos, de hecho, de las dos serpientes. Y así se terminan los aros. Recuerden brevemente la cara de Tonatiuh, el primer círculo. Las 4 edades mitológicas, el segundo círculo. Los días de el mes, los 20 días de todos los meses, el tercer. Sí, Antonio Subtigama se confunde precisamente cuando ve esto y dice es un calendario. Y luego en el cuarto círculo, los rayos solares, los 8 rayos solares que dividen el universo. Y lo precioso, los chalchiutlicues, que representan lo sagrado y más precioso. Y luego vienen en el siguiente círculo aspectos matemáticos y astronómicos de la energía solar, y al final, y elementos de Venus, entender la presencia de Venus como planeta sagrado, y al final viene las estrellas, el firmamento y las Xiuhcoatl, que son las balsas por las cuales el sol se mueve. Son las que mueven al sol. Esas serpientes o dragones de fuego son las encargadas de posar al sol. El sol se posa en ellas y se mueve a través del firmamento celeste y atraviesa los cielos. Y así es como cruza, inundando con sus rayos vida y movimiento, creando la vida y sustentando el cosmos. Por lo tanto, eso es lo que representa la piedra del sol. Es una representación del sol y cómo sustenta el cosmos. Aquí brevemente les voy a mostrar los dos círculos para que los vean, los finales. Aquí tenemos el círculo que les digo que está asociado con Venus y donde están los rayos solares. Aquí lo vemos con mucha precisión. Y aquí están los chalchiutlicues, los 20 chalchiutlicues, lo precioso y lo enigmático. Y al final vamos a los dos últimos círculos. Aquí tenemos los elementos estelares, las estrellas, el universo estelar y finalmente los cuerpos de las serpientes, donde están todas las constelaciones, y las cabezas de serpiente, que son las que vomitan fuego y representan el poder del sol y de su fuego eterno. El poder solar mantiene el universo en movimiento y funcionando. Y así tenemos ya una visión de lo que representa y es esta maravilla que es la piedra del sol, entendida como cosmogonía mitológica y entendida como explicación cosmológica del universo según las creencias de la sociedad azteca, del mundo azteca, del pueblo azteca, del mundo mexica, tal y como es concebida en sus libros sagrados, en sus tradiciones y en sus mitos. Y con eso terminamos. Espero que esta charla
sobre el calendario azteca les permita una más clara comprensión de los símbolos de este gran monolito, que, repito, tiene esta larga historia que nos acompaña, esta larga historia que nos platica, que viene desde su creación. Este monolito, por cierto, fue traído por 10.000 tamemes desde la Sierra del Ajusco. La roca madre está en la Sierra del Ajusco. Entonces tuvieron que arrastrarla unas 20 kilómetros desde las faldas del volcán Xitle, acá en Tlalpan, en la zona de Xochimilco, en la zona del sur. De ahí estaba la roca madre y la transportaron hasta Tenochtitlan. Imagínense, en una época donde había muy pocos elementos como de carga, donde no había ni siquiera tiros de caballos o animales o bueyes. Esto se hizo con esfuerzo humano, con miles de tamemes que con sogas y rollos de madera pudieron transportar hasta Tenochtitlan la piedra. Tanto esta como muchísimos otros monolitos van a ser tallados y trasladados precisamente por este método. Bueno, con esta entrega sobre la piedra del Sol, no me resta más que pedirles que den a conocer nuestro canal para que más gente se inscriba en él y podamos difundir ampliamente esta idea que tenemos de festejar los 700 años de la fundación de la Ciudad de México en el año 2025. Tanto la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, el CUDEC, como el canal de Pepe Cruz, estamos unidos en este propósito de festejar los 700 años de fundación de la Ciudad de México. En la fundación que hubo en el año 1325 de Tenochtitlan, que es la primera etapa de nuestra gran ciudad. También recuerden que estamos celebrando los 500 años del sacrificio y muerte de el último Tlatoani mexica, que es el señor Cuauhtémoc, el último de la casa mexica que tiene su origen en la fundación de Acamapistli, es decir, el último descendiente de Acamapistli y obviamente de Tenoch. Gracias amigos por estar aquí en el canal, gracias por vernos, gracias por recomendarnos, gracias por escucharnos y seguiremos compartiendo estos programas y estos espacios para ustedes con todo el cariño de siempre, deseando que tengamos cada vez mayor conocimiento de nuestras raíces. Las raíces de México son importantes porque un árbol se sostiene por las raíces y un pueblo también, como un árbol, requiere del conocimiento de sus raíces para poder poner cara al futuro, para enfrentar los retos venideros, siendo fuertemente fortalecidos por su propia autoestima, y esta se nutre del conocimiento de nosotros mismos. Así como lo decía Sócrates en la antigua Grecia, conócete a ti mismo y el mundo se te dará pleno. Muchas gracias amigos. Hasta la próxima entrega.